Buenas tardes, mi nombre es Yalia Carrillo Osorio y soy estudiante del grupo 408. En este video vamos a hacer un pequeño resumen sobre las actividades que estuvimos realizando a lo largo del semestre en lo que corresponde a materia de etimologías. En primer lugar, empezamos viendo algunas declinaciones, que en total fueron 7, 5 declinaciones de sustantivos y 2 declinaciones de adjetivos. En la primera declinación se basaron las palabras básicamente en todos los sustantivos femeninos. Tal fue el caso de, por ejemplo, catena, que significa cadena. La forma de escribir estas palabras según los casos era la siguiente. Si era nominativo, se escribía la terminación con A. Si era genitivo, la terminación era con AE y se pronunciaba como E o como AE. En el acusativo de singular terminaba en am y en el acusativo de plural terminaba en as. Así que en este caso, por ejemplo, catena sería catena en el nominativo, catene en el genitivo, catenam en el acusativo de singular y catenas en el acusativo de plural, que significaría cadena o la cadena, de la cadena, a la cadena y a las cadenas. Bueno, después en la segunda declinación, las terminaciones de las palabras eran un poco más variadas, no solamente en A como lo fue en la primera declinación, donde teníamos aqua, patria, hora, catena y demás, ¿no? En esta declinación ya habían palabras que terminaban en us, en en ir y en pero pues para escribirlas se clasificaban en dos grupos. En el primero teníamos a las que terminaban en us, en en ir, las cuales se pasaban de la misma forma y se escribían con esta terminación en el nominativo. En el genitivo se escribían con i, en el acusativo de singular se escribían con y en el acusativo de singular se escribían con os. En este caso, por poner un ejemplo, está la palabra amicus, la cual termina en us. Entonces, esta va a pasar como amicus en el nominativo, en genitivo como amici, en el acusativo de singular como amicum y en el acusativo de plural como amicos. De ahí también teníamos las palabras que terminaban en num. Las que terminaban en se pasaban de esta misma forma al nominativo, en el genitivo nuevamente con la i, en el acusativo de singular igual con la pero en el acusativo de plural cambiaba. En lugar de que terminara con os, terminaba con a. Por ejemplo, argentum. Argentum se escribe de la misma forma en el nominativo, en el genitivo se escribe como argenti, en el acusativo de singular como argentum y en el acusativo de plural como argenta. Otras de las palabras de la primera forma de dividirlas son las que terminan también en un ejemplo está auster. Auster en el nominativo, austeri, en el genitivo, austerum, en el acusativo de singular y austros en el acusativo de plural. Y finalmente, las que terminaban en ir, como por ejemplo vir, pasaban en el nominativo como vir, en el genitivo como viri, en el acusativo de singular como virum y en el acusativo de plural como viros. Bueno, en la tercera declinación las palabras no solamente eran de sustantivos femeninos o masculinos, sino también se manejaban ya los neutros. En esta declinación las palabras con una terminación variable en el nominativo eran o masculinos o femeninos, y aquellas que terminaban en us específicamente eran neutro. Para las palabras masculinos o femeninos en el nominativo se manejaba su variable. En el genitivo pasaba con is, en el acusativo del singular pasaba con em y en el acusativo del plural pasaba con es. Por ejemplo, animal. Animal, pues en el nominativo se queda como animal, genitivo como animalis, en el acusativo del singular como animalem y en el acusativo del plural como animales. Por otra parte, las palabras neutras, que eran las que terminaban en us específicamente, pasaban de la siguiente manera según los casos. En el nominativo se manejaba el us, en el genitivo se manejaba nuevamente el is, en el acusativo de singular se ocupaba otra vez el us y en el acusativo de plural se ocupaba la a. Por ejemplo, corpus. Corpus sería corpus en el nominativo, corporis en el genitivo, corpus nuevamente en el acusativo de singular y corpora en el acusativo de plural. Bueno, una pequeña frase que podríamos crear con estos dos sustantivos sería homo iemis, que significa el hombre del invierno. Otra palabra que tendríamos y con una terminación variable sería homo, que significa hombre. En el nominativo pasaría como homo, en el genitivo como hominis, en el acusativo de singular como hominem y en el acusativo de plural como homines.
Otra frase que podríamos crear sería lex lumen maris, que significa la ley a la luz del mar. En la cuarta declinación de los sustantivos, estos igual se seguían dividiendo en cuanto a cómo se iban a escribir según si eran masculinos y femeninos o neutros. Los masculinos y femeninos seguían la regla de que en el nominativo, tanto en el genitivo, la terminación iba a ser en us. En el acusativo del singular iba a terminar en y en el acusativo del plural nuevamente en us. Para todos los sustantivos neutros, estos iban a tener la siguiente regla. En el nominativo iban a terminar con u, en el genitivo con us, en el acusativo de singular nuevamente en u y en el acusativo de plural en a. Por ejemplo, un sustantivo neutro sería cornu, que pasa como corno en el nominativo, en el genitivo pasa como cornus, en el acusativo de singular como cornu nuevamente y en el acusativo de plural como cornua. Un ejemplo de un sustantivo femenino, ¿no? Sería domus. Domus pasaría como genitivo en domus, igual que en el nominativo. En el acusativo de singular cambiaría a domum y en el acusativo de plural nuevamente a domus. Una frase que podemos crear con estas palabras de la cuarta declinación es cantus fluctus auditum, que significa el canto de la ola al oído. En lo que respecta de la quinta declinación, esta división entre cómo se escribe si el sustantivo es femenino, masculino o neutro, pues ya no existe. La regla general es de que todas las palabras van a terminar en el nominativo con es, en el genitivo con ei, en el acusativo de singular con em y en el acusativo del plural nuevamente con es. Ejemplo de un sustantivo puede ser materies. Materies pasa como materies en nominativo, materiei en genitivo, materiem en acusativo de singular y materies en acusativo de plural. Una frase que podemos crear con estas palabras es spes meridiei, que significa la esperanza del mediodía. Terminadas las primeras 5 declinaciones de los sustantivos, empezaron las 2 de los adjetivos, los cuales se dividen en la primera y la segunda declinación. Básicamente lo que se hizo en estas 2 declinaciones fue reciclar algunas formas o terminaciones que se ocuparon en las 5 declinaciones vistas anteriormente. La diferencia es que ahora la terminación de las palabras no va a ser entre masculino y femenino y también el neutro. Va a ser masculino por una parte con su terminología, femenino y también neutro. Diferente a las anteriores donde compartían masculino y femenino, en más de una ocasión pues una regla para su escritura. En el caso de la primera declinación, el nominativo en las 3, masculino, femenino y neutro, van a ser distintas. Por ejemplo, en el masculino va a terminar con us, en el femenino va a terminar con a y en el neutro va a terminar con En el genitivo, en el masculino va a terminar con i, en el femenino va a terminar con ae o e, que es lo que vimos en la primera declinación, y en el neutro va a terminar nuevamente con i. En el acusativo de singular, en el masculino va a terminar con en el femenino va a terminar con am y en el neutro va a terminar nuevamente con Como podemos ver, hay ciertas similitudes entre el masculino y el neutro. El acusativo, en el masculino va a terminar con os, en el femenino va a terminar con as y en el neutro va a terminar con a. Un ejemplo de una palabra puede ser velus. Velus sería en el nominativo masculino y femenino, y neutro sería velus, vela y velum. En el genitivo sería veli, vele y veli, y en el acusativo de singular sería velum, velam y velum, y en el acusativo de plural sería velos, velas y vela. Voy a mencionar que algunas palabras no terminaban justamente en us, hay algunos que terminaban en y lo que se hacía era pasarlo de esta misma manera solamente en el nominativo del masculino para posteriormente poderlo conjugar según fuera el caso, ¿no? Femenino o neutro. Por ejemplo, sinister se pasa al masculino como sinister, en el femenino como sinistra y en el neutro como sinistrum. Y ya posteriormente se hace la conjugación según sea el caso. Bueno, y finalmente con la segunda declinación de los adjetivos y ya la última, tenía una característica en particular, y es que todos los sustantivos, tanto femeninos, masculinos o neutros, tenían la misma terminación en el genitivo, es decir, su terminación de todos era is.
Sin embargo, aquí también nos encontrábamos con algunos sustantivos que tenían terminaciones variables. Habían algunos que terminaban con is, de sí, otras que terminaban con ns, ens, otras que terminaban con y etc. Normalmente para las palabras que solamente tenían una terminación, como por ejemplo amants, ardens, este sustantivo se pasaba de la misma manera en todos los nominativos. Se pasaba ardens en masculino, femenino y neutro. En el genitivo, como habíamos comentado, iban a llevar la misma manera, la misma forma, así que todos iban a llevar ardentis. En el acusativo de singular, en el masculino y femenino eran los mismos, que era la terminación em, y en el neutro cambiabas volviéndose nuevamente a su forma como en el nominativo. Finalmente, en el acusativo de plural, el masculino y el femenino son iguales y en el neutro cambiaba por una terminación de a o ia en este caso. Entonces amans quedaría en el acusativo de singular como amantem en masculino y femenino, y amans nuevamente en el neutro. Y en el acusativo de plural quedaría como amantes en masculino y femenino y como amantia en el neutro. Otro caso diferente sería el de una palabra un sustantivo que terminara en is, como el caso de australis. Australis terminaba en is, por lo tanto se pasaba de esta forma en el nominativo tanto de masculino como de femenino y en el genitivo de masculino, femenino y neutro. En este caso, en el nominativo del neutro se cambiaba la terminación de is por e, así que en vez de decir analis diría anale. En el acusativo del singular, tanto el masculino y el femenino siguen teniendo esa similitud, bueno, sigue siendo igual. En este caso se cambia por el em, como habíamos comentado, por lo tanto será analem en masculino femenino, mientras que en el neutro será anale, al igual que fue en el nominativo. Y finalmente en el acusativo de plural sería anales, tanto en masculino y femenino, y analia en el neutro. Otro ejemplo sería la palabra seller, la cual pues es tiene una terminación variable, por lo tanto el genitivo en todos va a ser lo mismo, va a ser selleris. El nominativo del masculino, una frase que podemos crear sería frágil, femenino selleris y del neutro sellere. En el acusativo de singular, tanto masculino y femenino van a ser los mismos, sellerem, al igual que el acusativo del plural van a ser selleres en ambos. Y en el neutro va a cambiar, ya que el acusativo de singular será sellere y el acusativo de plural será selleria. Una frase que podemos crear sería fragilis fluentis, que significa lo frágil de lo fuerte. Del primer parcial, que fue donde estuvimos viendo todo lo relacionado con el latín y las declinaciones, estuvimos escribiendo a lo largo de las clases una locución. Las locuciones pues son frases, ¿no?, que se han conservado del latín en nuestro actual español y que se usan en lo que es el registro culto o en la lengua escrita, ¿no? Por ejemplo, en derecho se pueden llegar a usar bastante estas. En total estuvimos escribiendo 9 locuciones y 2 de ellas que fueron creadas por alumnos según las palabras que habían aprendido por las declinaciones a realizar esas actividades. La primera locución fue la de carpe diem, que significa aprovecha el día. De ahí estuvo sapiens nihil affirmat quod non provet, que significa el sabio no afirma nada que no pruebe. También omnium notum pro magnifico, que todo lo desconocido se tiene por magnífico. Asimismo, estuvo momento homo quia polvus esset in pulverum revertis, que significa recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. También noxe te ipsum, que significa conócete a ti mismo. Alea acta est, que significa la suerte está echada. Homo homini lopus, que significa el hombre es lobo para el hombre. Finalmente, una de las actividades de cierre del primer parcial fue escribir
escribir una canción en español y reemplazar todas aquellas palabras que nosotros hayamos conocido a través de las declinaciones en latín. En este caso escogí la canción de Te invito de la herencia de Timbiquí y estuve reemplazando algunas cuantas palabras, como por ejemplo donum, que es regalo, vita, que es vida, terra, que es tierra, avia, que es la abuela, frater, que es hermano, mater, que es madre, pasus, que es pasos, amor, que es amor, y así en varias de ellas. El alfabeto griego está compuesto por 24 letras, las cuales son alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi y omega. Posteriormente, después de haber aprendido el alfabeto griego, la siguiente actividad fue escribir una canción en español y posteriormente escribir la canción en griego. En este caso escogí la de El Triste, que fue interpretada por José José. Asimismo, estuvimos viendo algunos numerales en griego, números cardinales como el 1, 2, 3, ordinales como el primero, segundo, tercero, y algunos adverbios de tiempo, una vez, dos veces, etc. Entre los números cardinales podemos mencionar algunos, como por ejemplo el 5, que se dice pente, el 8 que se dice octo, el 9 que se dice nea, el 10 que se dice deca, el 11 endeca, el 20 que se dice icosi, el 100 que se dice cato, el 1000 que se dice quilio. Mientras tanto, entre los números ordinales, que son como primero, segundo, tercero, podemos mencionar, por ejemplo, heptos, que sería sexto, nos encontramos también con octos, que podría ser, que es octavo, con enatos, con decatos, con endecatos, codecatos, decatos, tesares decatos, heptases decatos y muchos más. Algunos ejemplos de numerales griegos en cuanto a los adverbios están dis, tris, heptasis, octasis, eneasis, decasis y otros más. Bueno, en lo que respecta del griego, estuvimos viendo algunas preposiciones griegas, como por ejemplo anti, que es algo así como contra o opuesto en el español, también peri, que es alrededor de, pros, que significa del lado de o al lado de. Bueno, finalmente, como actividad final, estuvo realizar un cuerpo humano en el cual íbamos a estar escribiendo algunas partes de él, tanto en latín como en griego. En este caso, en este cuerpo humano, las cintas que están de color amarillo son las que están en latín y las naranjas las que están en griego. Para mencionar algunas partes, tenemos la cabeza, que es caput y cefalí. Tenemos los ojos, que es oculus, o mati, o matia en griego. Labios, que es labrum y taheili en griego. El cuello, que es colum o lemos en griego. Los hombros, que es humerus o uomos en griego. El estómago es venter, es estomagi en griego. El cor, que es el corazón y que es cardia en griego. Las costillas, que es costa y pleuro en griego. Tenemos también los intestinos, que es intestinus o entera, las manos, que es manus o geri, el cerebro, que es cerebrum o encéfalos, el pulmón, que es pulmo o pneumón, el riñón, que es nefros o renis, vejiga, que es vesica o quistis, y los dedos, que son digitus o dáctilos. También tenemos lo que es la tráquea, que es trachea en latín, y traxilos en griego. También tenemos los huesos, que es os, que es osteon en griego. Ficatum, que es hígado y es hipar en griego. Finalmente artus, que es extremidad y es arthorum en griego.